Muy buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este ya jueves 17 de abril, jueves santo para la religión católica. Gracias por estarnos acompañando este día. ¿Cómo estás, Man? Bien, lista con información importante. Importante, pero ¿cómo sientes el día informativamente? Pues ya se empiezas a notar que no hay mucho, pero, o sea, así eso pareciera, pero realmente hay anuncios importantes desde Estados Unidos, en México también, y un con todo también que les preparamos, que está bueno. Pues sí, cuando los medios, los colegas empiezan a hablar de la gente de vacaciones, pues se sabe que no hay tanta información, pero en realidad nosotros sí les traemos datos importantes. En primera, pues esta conversación nueva que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, quien hoy ya por la tarde pues vuelve a expresarse sobre México y la necesidad que tenemos nosotros de Estados Unidos. Un ejemplo, el gas natural, vamos a hablar de ello. También les traemos un caso de una víctima de tortura y detención injusta, 10 años, bueno, ya por fin fue liberada gracias al acompañamiento de un centro de derechos humanos. Y en el Con Todo le traemos un tema de seguimiento. Así es, Dul, vamos a hablar sobre lo que ha pasado a unos días de que estudiantes de la UAP, esta universidad en Puebla, levantaron el paro que duró pues más de 30 días. Hablamos con estudiantes de esta universidad y nos dicen qué sigue después de esta movilización y qué es lo que esperan de las autoridades de esta institución. Les tenemos todos los detalles, ya escucharon, sí hay información importante, no tienen que perderse. Completamente en vivo. Además. Sí, además, vamos a una pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por seguir conectadas con nosotras. Ya estoy viendo que van poniendo sus comentarios aquí en el chat. Les respondemos también con saludos a Miguel Ayala, Luz María, María Luisa Álvarez, Nefertari, que están aquí escribiéndonos, a Rodolfo Salas, que nos dejan ya sus saludos y nos dicen también que estaban esperando el inicio de Dos con Todo para dejarnos su like. Eso nos dice Luz María Martínez. Si ustedes no le han puesto like, pues Dios los bendiga por sus likes. Sí, gracias, muchas gracias. Y por estar aquí en pleno Jueves Santo. Gracias. Sí, en vivo, y con estos likes pues nos ayudan a llegar también a más personas. Les decíamos que sí hay información importante. El día de hoy, el presidente Donald Trump se refirió a México y Canadá como países que dependen para vivir del acceso comercial a Estados Unidos. Esto lo dijo ante reporteros en la sala oval de la Casa Blanca al ser cuestionado sobre las negociaciones acerca de los aranceles que ha impuesto. Trump dijo lo siguiente: México, Canadá, ellos dos viven de nosotros. Sin nosotros no tendrían un país y todos quieren un pedazo. Esto refiriéndose a Estados Unidos. Lo planteó de esta manera después de comparar a Estados Unidos con una tienda grande. Esta es la cita completa de lo que plantea hoy el presidente estadounidense. Nosotros, Estados Unidos, somos una tienda grande y hermosa y todos quieren un pedazo de ella. China la quiere, Japón la quiere, México, Canadá, estos dos viven de nosotros. Si nosotros no tendría país y todos quieren un pedazo. Esa es la cita completa que vamos a escuchar a continuación. We're a big, beautiful store, and everybody wants a piece of that store. China wants it, Japan wants it, Mexico, Canada, they live off it, those two. Without us, they wouldn't have a country. And everybody wants a piece. El presidente de Estados Unidos también se había referido en su cuenta Truth
Social a la llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer. La describió como muy productiva. Y desde hoy por la mañana la presidenta informó en su cuenta de X de esta llamada. Lo que planteó la presidenta fue: el día de ayer tuvimos una llamada con el presidente, como lo menciona en su cuenta, fue muy productiva, seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y a nuestros pueblos. Es decir, por la mañana el presidente estadounidense reconociendo esta llamada como productiva, y más tarde otra vez diciendo que México depende muchísimo de ellos y que prácticamente quieren un pedazo de ese país. Y también Dula, hay información sobre pues esta dependencia que sí hay hacia Estados Unidos. Literal, que decía, estos dos, hablando de Canadá y nosotros como México, viven de nosotros, pues no sé si vivimos, pero sí a nivel energético, y ya lo habíamos hablado aquí, somos muy dependientes del gas natural, particularmente el que se hace con fracking, porque además es un método bastante nocivo y que además de provocar terremotos o temblores, pues también absorbe y contamina bastante volumen de agua, sobre todo de Texas y también de Nuevo México. Desde muy muy temprano fue esta emisión de tanto publicación de Truth Social por parte de Donald Trump a las 6 de la mañana, y luego una hora después la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no dio su rueda de prensa, pues tuvo que responder respecto a esto. Además, Trump en este mensaje habla de China y de Italia, porque el día de hoy estuvo pues la primer ministra de también muy de ultraderecha de Italia allá con Donald Trump. Poquito vamos a hablar adelante de China, Mon. Pero antes, justamente la dependencia energética de México hacia Estados Unidos, particularmente el gas natural producido a partir de fracking en Texas y en Nuevo México. Para que se den una idea, justamente en el Plan México 2024-2030 se tienen estas gráficas circulares respecto a cuánto se necesita de cada fuente para que nosotros podamos estar, por ejemplo, transmitiendo este programa y tengamos dos lucesotas enfrente de nosotras. Por ponerles un ejemplo de la electricidad que no solo es para la vida cotidiana, sino es para la industria, los trabajos y demás. Basta un apagón para darnos cuenta de la necesidad que es la luz eléctrica en estos tiempos. Bueno, justo veían, el 60% de la electricidad de México viene del ciclo combinado, entiéndase gas natural proveniente de Estados Unidos. Nosotros no producimos como tal gas natural, un 80% viene de Estados Unidos. Y te decíamos fuera del aire que me llama la atención que para 2030 la intención no es disminuir la dependencia al gas natural, sería solo 1% la disminución, a pesar de que la tendencia es a la transición energética, y siempre recordar que este Plan México, a diferencia de otros sexenios, pues ya le apuesta al cero carbón, que es igual de dañino que el fracking en cuestiones ambientales. Bueno, pues vamos a ver este video que nos prepararon nuestros compañeros de la unidad. Esto está basado en un texto de el New York Times, y pues justo dice que el talón de Aquiles de México con Estados Unidos es precisamente la dependencia energética. La creciente dependencia de México del gas natural estadounidense ha encendido las alertas entre expertos y autoridades, especialmente ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Según un reportaje de The New York Times, una eventual interrupción de los envíos de gas por parte del país vecino, aunque sea breve, tendría consecuencias devastadoras para la economía mexicana: pérdida de cientos de miles de empleos, paralización de industrias, apagones masivos y un duro golpe al sistema eléctrico nacional. El periodista Simón Romero, especialista en temas energéticos, advierte que este es el talón de Aquiles de México frente a una posible ofensiva política de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe y por eso, según analistas citados en el reportaje, ha adoptado una postura cautelosa con el mandatario estadounidense. El gas natural, que ya desplazó al petróleo como principal fuente energética del país, abastece cerca del 60% de la electricidad nacional
y alrededor del 80% del gas natural que consume México proviene directamente de Estados Unidos. Juan Roberto Lozano, director del Centro Nacional de Control de Energía, reconoció en una entrevista que esta dependencia es el elefante en la habitación de la política energética mexicana. Destacó que México jamás había recibido tanto gas natural de una sola fuente, ni siquiera Europa en su momento de mayor dependencia del gas ruso. Esta vulnerabilidad convierte a México en un país altamente expuesto a los intereses políticos o económicos de Washington, sin una red alternativa de proveedores o una infraestructura propia suficiente para responder a una emergencia. El antecedente más claro de esta fragilidad se vivió en 2021 con la tormenta invernal Uri, que colapsó temporalmente el suministro de gas desde Texas. En esos días críticos, el flujo de gas a México cayó hasta un 90%, dejando sin luz a más de 5 millones de personas en 26 estados. Expertos consultados por el Times advierten que si algo similar ocurriera como resultado de una decisión política deliberada, las consecuencias serían aún más catastróficas. Pese a los riesgos, la dependencia no solo continúa, sino que se expande. El reportaje revela que México tiene planes de construir nuevas plantas eléctricas alimentadas por gas, y que un nuevo gasoducto desde Texas hasta la península de Yucatán comenzará a operar en 2025. En lugar de diversificar fuentes o invertir en una infraestructura nacional, el país parece seguir apostando por un esquema energético que lo deja sin alternativas ante tensiones bilaterales o fenómenos naturales extremos. Los expertos coinciden en que construir una red de abastecimiento alternativa, ya sea desarrollando la explotación local de gas o importándolo por mar, llevaría años y exigiría inversiones colosales que el país no está en condiciones de asumir de inmediato. Así, mientras México busca avanzar hacia una mayor participación de energías limpias, sigue atado por un modelo de desarrollo energético heredado del neoliberalismo, que lo dejó en una posición de alta vulnerabilidad frente a su principal socio y posible adversario comercial y geopolítico, Estados Unidos. Y hay también información sobre la respuesta que da China a estas amenazas continuas de Estados Unidos de imponer aranceles. El gobierno de China aseguró este jueves que ignorará lo que ha calificado como juegos de números arancelarios, estos juegos encabezados por la administración de Donald Trump. Esto como respuesta a las declaraciones de la Casa Blanca acerca de que China podría afrontar un arancel de hasta el 245%. Este impuesto resultaría de sumar el arancel recíproco del 125%, además del arancel del 20% por abordar la crisis del fentanilo y de otros aranceles para productos específicos que ha anunciado Estados Unidos, que van de entre el 7.5% y el 100%. Por eso se está hablando de un arancel de hasta el 245% para China. Les voy a leer parte de lo que señaló el día de hoy el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado. Si Estados Unidos continúa jugando el juego de las cifras arancelarias, China lo ignorará. Si Estados Unidos insiste en seguir infringiendo sustancialmente los derechos e intereses de China, China contraatacará resueltamente y luchará hasta el final. También enfatiza pues que el gobierno de ese país no tienen miedo a Estados Unidos, y pues lo que destacábamos es esta cuestión de China ignorará a Estados Unidos. También lo que está recordando el gobierno chino es que la imposición reiterada de aranceles por parte de Estados Unidos se ha convertido en un juego de números que no tiene importancia económica práctica. Por eso también en este discurso pues que plantea ya ignorar a Estados Unidos, el gobierno de China dice: vamos a tomar nota de este anuncio que hace el gobierno estadounidense de los aranceles del 245% a los productos, pero también se suma a lo que previamente había dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, en el que indica que esta guerra arancelaria pues fue iniciada por Estados Unidos y que tomarán medidas necesarias para, dicen, salvaguardar sus derechos e intereses
legítimos. También lo que ha planteado el gobierno de China es que Estados Unidos debería dejar de amenazar y chantajear y entablar un diálogo con China basado en la igualdad y el respeto. Pues ahí tienen la respuesta que da el gobierno de China a Estados Unidos, que les repito, está planteando pues ignorar. Es que ahí está el contraste, man, por eso decía que era importante este mensaje tempranero de Donald Trump en su red social, Truth Social, porque además de compartir la conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aunque bien veíamos que pues en Truth Social se traduce como el presidente de México, pues recordemos que justamente Donald Trump y todo su movimiento está en contra de no solo el lenguaje incluyente, sino pues justamente de pues decir las cosas como son. La presidenta, más allá de eso, también dice que me reuní con los representantes comerciales japoneses, fue una reunión muy productiva. Todas las naciones, incluida China, desean reunirse. Es decir, sigue con este discurso que ya lleva bastantes días diciendo que China quiere reunirse y que ya pronto va a venir la llamada, etcétera, etcétera. Pues resulta que no, eso es a nivel discursivo de un Donald Trump que suele mentir. Y ahí tienen a China diciendo, pues, si sigues con tus cosas irreales de más de 200%, empezó con más de 100%, pues ya de plano te voy a ignorar. Bueno, pues ahí está el bloque Estados Unidos, aranceles y demás, que promete estar demasiado en estos días y meses. Y nos pasamos al otro gran tema que también es de seguimiento, me refiero a la elección judicial. El día de ayer, pues todavía el Consejo General del INE sesionó. Les informábamos el día de ayer que no van a poder dar boletas para las personas con discapacidad visual. Ellos argumentan la falta de presupuesto y de tiempo. Recuerden que al final sí se le aplicó un recorte importante en su presupuesto respecto al que habían solicitado a la Cámara de Diputados. Pero también hay un dato importante y es sobre los observadores en la elección judicial. Acuérdense que la elección judicial tiene sus propias reglas respecto a las otras elecciones ordinarias y una de ellas es que no va a haber partidos políticos observando que todo se lleve de acuerdo a la ley electoral ese mero día dentro de las casillas instaladas. Son ciudadanos de pie los que van a ser observadores y el INE está recibiendo bastantes solicitudes. Han estado subiendo desde marzo y también en este mes las personas que quieren ser observadoras, pero pues de entre ellas vienen personas que ya se detectó son de partidos políticos o son servidoras que entregan programas sociales, lo cual está en contra de la ley electoral. Entonces, el día de ayer el Consejo General del INE informó que hasta el 10 de abril, hasta el corte del 10 de abril, se han recibido más de 136,000 solicitudes para participar en esta observación de la elección judicial. Del total de estas solicitudes, 279 son de personas con discapacidad, 5,941 son de comunidades indígenas y 28,000 muestran interés en observar el voto anticipado, el que es precisamente para personas con dificultades de movilidad. Al revisar que cumplan los requisitos de estos más de 136,000 solicitudes, el INE ha acreditado a 25,546 de estas solicitudes. De estas más de 25,000, 15,000 corresponden a mujeres, es decir, la mayoría, y otros más de 9,000 a hombres y 5 a personas no binarias. Bien, el día de ayer durante la sesión, la consejera electoral Carla Humphrey, que es la encargada precisamente de este tema de los observadores, pues dio el corte y ahí es donde se especifica por qué se rechazaron algunos. Al 10 de abril, dice la consejera, se tiene un total de 24,261 solicitudes que no cumplen con alguno de los requisitos. Esto representa el 17% del total de solicitudes recibidas. Se identifica el mayor número de casos de solicitudes rechazadas, insisto, por no cumplir los requisitos, en el Estado de México y la Ciudad de México. Las causas de estos rechazos se centran principalmente porque no cumplen con los requisitos por encontrarse registradas como personas militantes de algún partido político, se quisieron colar, candidaturas o también pues estos servidores que entregan programas sociales, que está totalmente prohibido por la ley electoral por poder caer en compra de votos, pues intentaron ser observadores de esta elección judicial, pero sí destacar que esta es una muestra del interés en participar en la elección judicial.
ya está creciendo demasiado el número de solicitudes para estar ahí revisando que se lleve a cabo de acuerdo con la ley. Pues sí, Dul, este tema de la elección judicial nos sigue dando pues datos, ¿no?, de lo que nos vamos enterando poco a poco, pero es importante sí recordar que pues no está permitida la promoción de algún candidato por parte de partidos políticos. Entonces, pues también en ese sentido es este rechazo de militantes para observadores en esta elección. Pues Mon, antes de pasar a otro tema, tengo que ser moderadora también porque se están peleando en el chat en Días Santos. ¿Por qué? A ver, No sé muy bien, pero Topolino Medina y Master of Puppets, queridos los dos, pues se andan ahí peleando. También por ahí anda el Chacal, gracias. El castigador, aprovecho, preguntaba por qué no podemos cambiar de proveedor de gas natural en vez de Estados Unidos por el tema de Trump y todos sus arranques. Le decía que justamente el texto de New York Times enfatiza que México pues vio normal comprarle gas natural al vecino por cuestiones de logística, es más barato, y sobre todo por ser fracking es muchísimo más barato comprarle a Texas o a Nuevo México. Entre paréntesis queda pues las afectaciones que genera el fracking, pero pues ahora ya se volvió el talón de Aquiles. Entonces, pues ahí está. A ver si ya se calma Topolino Medina, Master of Puppets, y Rodolfo Salas, que también ya se metió. Yo me perdí toda la pelea, nada más estaba leyendo los comentarios, las reacciones a la respuesta de China, Estados Unidos. A ver. Pues nos dice Rodolfo Salas, así, ¿quién dijo miedo, no? Refiriéndose a China y a esta respuesta. También el castigador dice aguas con China y está bien despierto el dragón. Sí, yo me quedé en eso y tú sí te diste cuenta de... Hay que moderar. Sí, bueno, gracias por estar comentando, la verdad. Gracias por seguirnos aquí en vivo y por comentar. Pues vamos también a otra información importante que sí... Este es un caso pues de justicia, ¿no? Abunda lo otro, pero este ya es por fin justicia luego de 10 años. Sí, hay que verlo eso con, pues, no sé si justicia, si tuvieron que pasar 10 años y bueno, no tenía en primer lugar que pasar, pero bueno, va tú. Vale, tú. Empezamos. Este es un caso documentado por el Centro PRO que justamente dio acompañamiento a esta víctima. Ella es Keren Ordóñez. El día de ayer ya fue liberada de una prisión en Tlaxcala en la que permaneció pues durante una década. Ella estuvo detenida después de ser víctima de tortura por parte de autoridades y obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía, lo cual no hizo, haber participado en un secuestro. Por ello, incluso fue sentenciada a 50 años de cárcel. Todo esto lo documenta el Centro PRO-DH, que justamente al darle asesoría y acompañamiento legal, pues logró que fuera liberada tras 10 años, a pesar de que injustamente había sido sentenciada a 50 años. ¿Cuál es la historia de Keren? Ella a sus 19 años tuvo a su hija, pero nunca contó con el apoyo económico del padre de la bebé. Aunque su expareja y padre de su hija también fue detenido y procesado precisamente junto con Keren por el mismo secuestro, él sí recuperó su libertad en 2019 tras cumplir solo una condena de 5 años de prisión. La razón: era menor de edad al momento de la detención, tenía 17 años. Desde entonces, él no ha vuelto a ver o hablar con Keren y se ha desentendido por completo de sus obligaciones como padre a su hija, sus obligaciones alimentarias. Bueno, el 11 de diciembre de 2015 fue cuando cambió la vida de Keren. A solo un mes de haber parido, ella insistía al papá de su hija que cumpliera con su obligación de darle manutención. Entonces ese día él le dijo que fuera a un sitio en particular donde supuestamente estaba trabajando para darle dinero para la bebé. Bueno, ahí ella tuvo que ir a ese domicilio, pues todavía recién parida, solo tenía un mes. Y al llegar fue cuando elementos de la Policía Federal y también Policía Ministerial de Tlaxcala detuvieron a la expareja de Keren, a otro hombre que se encontraba también en este sitio, a Keren y a su bebé. ¿Qué pasó después, Mon? Bueno, aunque los agentes no contaban con esta orden de aprehensión en su contra,
Keren y su hija fueron detenidas de manera arbitraria y desde entonces vivieron una serie de violaciones a sus derechos humanos. Esto, como bien decías, ha sido documentado por la organización El Centro PRO. Una vez que se encontraron en la patrulla, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de lastimar a su hija. Incluso los policías hicieron referencia a que como la bebé todavía no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia. Es decir, estaban amenazando con desaparecer a la bebé de Keren. Esto es parte de lo que ha documentado el Centro Agustín Pro Juárez. Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé de Keren al DIF estatal sin avisar a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia hasta que la abuela materna logró que se la entregaran. Keren fue expuesta a medios de comunicación, exhibida como secuestradora, y se difundieron sus fotografías, su nombre completo, su lugar de origen, y con esto pues se violó el principio de presunción de inocencia. El 20 de noviembre del 2019, un juzgado en Tlaxcala dictó sentencia condenatoria en contra de Keren, le impuso una sanción de privación de la libertad de 50 años, pues por un delito que no cometió. Finalmente, el 27 de septiembre del 2021, un tribunal colegiado concedió un amparo a Keren al considerar que se habían violentado derechos procesales, ordenó reponer el procedimiento y es hasta abril de este 2025 cuando fue ya liberada. Fíjate, Mon, también los derechos humanos que se violaron no solo fueron los de Keren, sino de la bebé, que ahora ya tiene pues 10 años, ya es una niña. Entonces, pues ahí está. Esto ocurrió en Tlaxcala, la detención desde una década, pero ella es originaria de Veracruz, entonces ya va a poder volver a su lugar de origen. Pues ya son 9:05, Mon, si te parece es momento de una breve pausa y nos vamos con el con todo sobre cómo va este tema de los universitarios de Puebla. Desde finales de febrero del 2025, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla iniciaron paros de labores en distintas facultades y preparatorias para exhibir, por ejemplo, la falta de inmobiliario, también acoso y violencia ejercida por docentes. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué acuerdos han llegado las autoridades universitarias con estudiantes, particularmente de la Facultad de Filosofía, la última en levantar esta protesta? Pues de eso les hablaremos el día de hoy en este Con Todo.
Las protestas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, comenzaron los últimos días de febrero, fueron encabezadas por los alumnos de la Facultad de Medicina, quienes exigían, entre otras cosas, que se les garantizaran plazas para realizar sus prácticas. Las y los estudiantes tomaron las instalaciones, pero llegaron a acuerdos con las autoridades educativas y levantaron el paro el 1 de marzo. Sin embargo, las protestas se extendieron a otras facultades como las de Artes, Físico-Matemáticas y Psicología, desde donde estudiantes reportaron las presiones a las que se enfrentaron. De eso les hablamos en un Con Todo hace unas semanas. Bueno, además de la Facultad de Psicología, la Facultad de Lenguas y la de Filosofía y Letras se agruparon con el nombre de Alianza Centro. Esas facultades decidieron aliarse porque expusieron que no estaban recibiendo la misma atención por parte de las autoridades universitarias, no recibían la misma atención que sí estaban recibiendo quienes estudian en Ciudad Universitaria. En eso coincidieron varias estudiantes y lo que plantearon es que pues desde el inicio querían tener mesas de diálogo conjuntas, es decir, que las autoridades universitarias los trataran como una alianza, la Alianza Centro. Eso no ocurrió y pues ya desde el principio marcó el tratamiento que tendrían las autoridades universitarias con las estudiantes de estas facultades, Psicología, Lenguas y Filosofía. Los últimos en retomar las clases fueron quienes estudian en la Facultad de Filosofía y Letras. Ellas entregaron las instalaciones a las autoridades universitarias el 7 de abril, regresaron al día siguiente y pues pocos días después iniciaron ya las vacaciones de Semana Santa desde el 14 de abril, pero en esta ocasión conversamos con estudiantes de esta facultad para hablar sobre las presiones a las que se enfrentaron, su opinión sobre la postura que tomó la rectoría de la UAP encabezada por Lilia Cedillo y qué es lo que distinguió los diálogos y acuerdos en esta Facultad de Filosofía y Letras. Es importante porque, como les comento, pues ya retomaron las clases después de este paro y de estas vacaciones de Semana Santa, pues regresarán ya a sus actividades normales y había mucha incertidumbre de qué pasaría, por ejemplo, con los exámenes, con el registro para prácticas. Bueno, pues Isaías González, estudiante de esta facultad de filosofía, explicó, primero recordó que se enfrentaron a distintas presiones, que es lo que vamos a plantear, a exponerles en un primer punto, y también pues recuerda la indiferencia por parte de la rectoría. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Isaías González en entrevista. Pues la postura de las autoridades fue mantener esas comisiones por facultad, a pesar de que nosotros requeríamos que se estableciera una comisión que tomara en cuenta las tres facultades. Eso no se realizó desde el principio, ignoraron nuestra solicitud y lo que sucedió desde ese momento pues fue intentar dividir no solamente nuestra alianza con las otras facultades, sino a las comunidades estudiantiles de cada una de las facultades, metiendo presión desde distintos medios o mecanismos, como el de los trámites universitarios, que para muchos de los estudiantes, de las estudiantes que ya están terminando sus licenciaturas, pues les frenaron el proceso de titulación, el proceso de certificación de servicio social, prácticas profesionales y otros tantos que no se pudieron realizar porque se bloqueó la plataforma estudiantil en la que nosotros gestionamos esos trámites. Entonces empezaron a dividir a la comunidad y también pues empezaron a manejar distintos discursos bastante violentos y agresivos sobre la organización que estábamos conformando, no solamente como facultades de filosofía y letras, lenguas y psicología, sino en CEU. Hubo muchos comentarios, tanto de docentes administrativos como de personajes del gobierno municipal y estatal, de que no éramos estudiantes, ¿no? Éramos gente movida por intereses políticos ajenos a la universidad. Entonces, eso estuvo generando bastante incertidumbre y molestia en los estudiantes y en la sociedad
Entonces hubo muchísima presión. También en algún momento se realizó una marcha en la que CEU estaba a punto de entregar su pliego petitorio, pero en lugar de acceder al diálogo, la rectora juntó a docentes y administrativos con los que marchó afuera de CEU sin escuchar las demandas. Entonces hubo bastante división y bastantes tensiones por parte de los directivos. Me parece que a pesar de que estuvimos exigiendo la presencia de la rectora en estos espacios que están fuera de CEU y que no tienen la misma importancia para los administrativos generales de la universidad, pues su presencia hubiera sido bastante simbólica, bastante eh, llamativa para el resto de la comunidad, y eso yo creo que hubiera animado por lo menos a que hubiese mayor seguridad sobre el cumplimiento de los acuerdos. No sucedió, en el fondo sabíamos que no se iba a presentar porque sabemos que tiene poco interés las facultades en las que nosotros estamos conformados, sobre todo también por el área en el que nos desarrollamos, que tiene que ver más hacia las humanidades. Bueno, y esta presión que expone Isaías llevó a que las mesas de diálogo terminaran realizándose por facultad y por colegio, ya no en conjunto, como esta alianza centro que ellos conformaron. Las últimas 3 semanas del paro, de acuerdo con lo que recuerdan los estudiantes, estuvieron exigiendo que se estableciera una comisión especial para atender a las 3 facultades en conjunto, pero las autoridades universitarias no accedieron, por eso es que se hicieron mesas de diálogo por separado. También lo que plantean estudiantes en esta entrevista es que desde el Consejo de la Unidad Académica, pues también parte de las trabas que ponían era que no les daban tiempo para informar a la comunidad estudiantil cuando se realizarían las mesas, entonces tenían que estar ahí gestionando tiempos para poder avisar a más estudiantes. Nos preguntaban aquí en el chat si se resolvieron o no las demandas de estos estudiantes. Bueno, entre los acuerdos que consiguieron después de la movilización está que las actividades académicas que se realizaron en este periodo de paro no tengan repercusiones dentro de sus evaluaciones. Esto porque desde la primera semana del paro la universidad llamó a tomar clases en línea, pero la facultad le había pedido a los docentes que no avanzaran en los temas, sino que abrieran nada más plataformas para tomar asesorías si algún estudiante lo requería. Sin embargo, pues había preocupaciones de parte de estudiantes que plantearon que algunos docentes decidieron pues sí avanzar con temas, entonces un acuerdo al que llegan es que estas clases que se impartieron durante el paro pues no afectarán a quienes no se unieron, ¿no? a las clases porque estaban las manifestaciones. También acordaron que las evaluaciones comenzarán hasta volver de vacaciones de este periodo de Semana Santa, que concluye el 25 de abril para la UAP, y sobre los trámites administrativos se planteó que durante este periodo, pues que estaba el periodo del paro, pues se había abierto para que se realizaran inscripciones de servicio social, prácticas profesionales, y se acordó que no habrá represalias institucionales, ni académicas, ni administrativas para quienes no hayan podido avanzar con estos trámites por motivo de las movilizaciones. Julieta Mandujano, representante del Colegio de Filosofía de la UAP, explicó que alguno de estos acuerdos a los que llegaron para levantar el paro incluye la creación de un centro de estudiantes, un centro que han destacado porque plantean que sirva como espacio cultural de difusión del trabajo conjunto y donde puedan instalar, por ejemplo, hasta un comedor comunitario en donde pues quienes necesiten una comida al día puedan acudir a este lugar. Es parte de los acuerdos a los que llegaron con las autoridades universitarias desde la Facultad de Filosofía. Vamos a escuchar cómo lo explica Julieta Mandujano. Que este centro de estudiantes sea un punto de organización estudiantil en el que se puedan seguir dando continuidad a la solución de problemas que se presenten dentro de la facultad, no solamente los que se denunciaron en este momento, sino que también futuros que surjan, y también para coordinar diversas actividades que ayuden a la vida universitaria de los estudiantes. Otro punto también fue que acerca de gestión y transparencia, y aquí se mencionan varias cosas.
Primero, sobre todo, la transparencia y la rendición de cuentas de los consejeros de unidad académica y de los consejeros universitarios. Y otro punto también fue el de esclarecer las funciones y cómo es que está constituido este, por así decirlo, puesto de coordinación por la licenciatura de la facultad, porque encontramos que no había un documento o información clara y precisa de lo que es la función y cómo es que se eligen a este puesto, ¿no? De coordinadores. Entonces, esa es una tarea que quedó para formar, en la que pues los estudiantes vamos a participar en cómo conformar o definir qué es esa figura de coordinador. Otros también fueron sobre prevención de violencia de género y discriminación. Aunque la UAP ya cuenta con un protocolo pertinente para estos temas, lo que pasa es que tiene poca difusión, poco alcance y por lo mismo también no hay una cultura de denuncia, entonces llega a ser poco aplicado. Entonces lo que proponemos es que se le dé más difusión, que se conozca más, pero también que como estudiantes podamos participar para su mejora y que sea más efectivo, y también identificar otros tipos de violencia, porque hay ciertos grupos en los que la violencia que sufren pues no son identificadas y pues no tiene como que alcance o efectividad este protocolo. También otro punto fue sobre la prevención de adicciones. Hay colegios de la facultad donde hay, por lo mismo de que la facultad llega a tener a veces un ambiente violento de discriminación, pues sí hay bastantes estudiantes que se ven marginados, se ven segregados, y es como que un foco para que se detonen estos problemas de adicción y de abuso a sustancias, ¿no? Entonces también pedimos que se dé mayor difusión a los programas que ya existen, que a veces se aplican en CU por parte de la Dirección de Acompañamiento Universitario, pero que poco nos llega a nosotros que estamos en el centro, ¿no? Y también en caso de que se requiera una atención psiquiátrica mayor para este tipo de casos, pues que sean canalizados a las dependencias pertinentes. Les decía que la movilización en la Facultad de Filosofía, que fue la última en levantar el paro, pues fue distinta a la de otras facultades porque presentaron un pliego en conjunto como facultad, pero también pliegos específicos por colegios. Por ejemplo, desde el Colegio de Filosofía, entre las peticiones que plantearon a la administración de esta universidad, está el dar mantenimiento a edificios, garantizar servicios básicos como el acceso al agua en los baños, a lo que estaban denunciando no tienen, y también pues acuerdos para mejorar cuestiones como la prevención de acoso y violencia. También lo que están buscando, por ejemplo, de parte de los estudiantes de historia, es crear una comisión estudiantil para revisar y modificar el plan de estudios, una comisión que sí tenga pues más posibilidades de participar, de ser escuchados, y también pues las mejoras inmobiliario. Esto se ha repetido en distintas exigencias que hacen estudiantes, porque particularmente en los estudiantes de historia lo que dicen es que tienen una sala de cómputo, pero que estaba inhabilitada. Entonces es lo que estaban planteando en estas movilizaciones. Isaís González también explicó que en el caso del Colegio de Lingüística y Literatura, lo que se acordó fue la creación de un laboratorio de lingüística, y esto es importante porque se trata de un laboratorio que ya había sido propuesto, ya había iniciado su formación en el 2020, pero no se concretó porque vino la pandemia y también otras cuestiones ahí de gestión de la facultad. Entonces, en esta movilización retoman exigencias que no se habían cumplido desde hace unos años. Eso también explica por qué tardó tanto esta movilización, este paro. Bueno, lo que nos cuentan aquí en Entrevista para Dos con Todo es que a partir del 29 de abril se realizarán mesas de seguimiento. Ahí van a dar continuidad a los acuerdos que llegaron primero como facultad y después pues también como colegios. Y lo que nos dicen estos estudiantes es que habrá una visita por parte de la Dirección de Acompañamiento Universitario para evaluar si después del paro en algunos colegios se sigue presentando, por ejemplo, acoso escolar, violencia o señalamiento, otro tipo de represalias a quienes participaron en estas movilizaciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo Aline Valeria Rodríguez, quien hace un balance de lo que se alcanzó con esta movilización. El paro fue un fenómeno
pues bastante grande en el que cada comunidad estudiantil no se podía quedar inerte ante esto, ya que todas las comunidades, todas las unidades tienen diferentes exigencias o inconformidades. Creo que el paro fue un parteaguas para generar un espacio y visualizar o conjuntar a la comunidad estudiantil, ¿no? Por ellos mismos, los estudiantes que tuvieron esta oportunidad o construyeron esta oportunidad para crear precisamente este diálogo con las autoridades. Hubieron muchos tropiezos, como mencionábamos hace un rato, pues fue difícil convocar a los administrativos o a las figuras pertinentes para resolver los problemas específicos, ¿no? Sin embargo, también dentro de estas mesas se trabajó pues no solo lo que se podía, sino un poco más, ¿no? Y se lograron resoluciones o vías para continuar con este trabajo y darle seguimiento, que es lo importante. Creo que el decir que se levantó el paro no fue un final, no fue decir si se logró o no se logró algo. Creo que al final de cuentas fue esta oportunidad para que los estudiantes podamos continuar, podamos seguir buscando estas vías de comunicación. Hay muchos problemas pendientes, por supuesto, que se quedaron tal vez en este corto o largo plazo, pero que creo que al final de cuentas es lo que se va a trabajar y es lo que se va a seguir. Vamos a también buscar estas dinámicas que sean de encuentro con figuras pertinentes administrativamente y que se garantice también por parte de los alumnos, pues estas vías de orientación, más que nada, y también pues de ir reformando un poco las dinámicas de comunicación que ha habido entre el alumnado y entre directivos, también a veces por un poco de tropiezos en el conocimiento de una relación, ¿no? De cómo funciona la universidad, pero también hay quejas, ¿no? O sea, también hay inconformidades de cómo son estos funcionamientos y qué tan pertinentes son, qué tan igualitarios pueden llegar a ser. Entonces, creo que sí, el paro fue algo que no se quedó, que creo que va a quedar en la historia de la universidad y que vamos a continuar con ello también con un presente trabajo. Bueno, y también lo que están reconociendo estudiantes de la Facultad de Filosofía que nos preguntaban por qué hablar con estos estudiantes. Bueno, la Facultad de Filosofía de la UAP fue la que se mantuvo en paro por más tiempo. Entregaron las instalaciones el 7 de abril, el 8 retoman clases, pero pues sí, la organización que hubo en esta facultad es distinta a la que les habíamos compartido, por ejemplo, en la Facultad de Psicología. Por eso es importante también retomar a qué acuerdos llegaron, qué sigue, ya nos daban fechas, el 29 de abril, por ejemplo, que continúan estas mesas. Y lo que están planteando estos estudiantes es que lo que alcanzaron pues fue pues lo que pudieron con las limitantes que hay en la legislación vigente de esta universidad. Por eso esperan que sean más estudiantes los que se sumen, por ejemplo, a este centro de estudiantes que consiguieron que van a crear, para discutir distintos temas. Plantean, por ejemplo, la cuestión de la autonomía universitaria, que puedan tener más decisión en las elecciones que se hacen dentro de esta universidad. Lo que están destacando es que las protestas pues son un parteaguas, algo que ya nos comentaba aquí en entrevista Aline Valeria Rodríguez. Y esto pues, en cuanto a la Facultad de Filosofía de la UAP. También los que siguen movilizados son estudiantes de preparatoria. Ellos, de las preparatorias de la UAP, ellos también se fueron a paro, levantaron desde antes las protestas, pero ellos, por ejemplo, planteaban muchos casos de acoso, de violencia por parte de docentes, y ellos siguen movilizados. Sí, los voceros de 4 de estas preparatorias me comentaban que siguen exigiendo que como voceros pues puedan participar en las decisiones que toman el consejo de la unidad académica, es decir, que haya más participación, que lo que están exigiendo se escuche realmente y llegue a los representantes de la rectoría. Es parte de lo que comentan las y los estudiantes de la UAP, Dulce, que pues sí levantó hace unos días esta protesta histórica.
Es que sí, justamente decíamos, es de continuación, porque hace unas semanas traías el caso de que no solo eran los de filosofía o los de la prepa de esta universidad allá en Puebla, sino que eran varias y coincidían sus señalamientos, no solo de pues imposibilidad de material, de laboratorio, sino los famosos casos de acoso sexual por parte de maestros, de profesores protegidos por la rectoría o demás. Justamente por acá te preguntaba el buen castigador, porque hasta se puso a pensar en sus maestros. Dice, ¿por qué no separan a los maestros que tienen ese tipo de denuncia? Rodolfo Salas le planteaba que pues a veces es porque tienen la plaza. Y se puso a pensar castigador, ahora que lo recuerdo, mi maestro de física pudo haber sido separado por esas cuestiones de acoso antes de que yo lo conociera. Pues es que sí, o sea, mucho se habla, por ejemplo, Mon, del tema de paros de la UNAM, pero también es importante dar foco a casos de universidades públicas de otros estados, en este caso de Puebla, porque pues el fenómeno de acoso sexual por parte de profesores se repite una y otra vez. Y pues qué bueno que estos estudiantes se atrevieron a señalarlo. Así es, Dul. Pues con esta información, ¿te parece si nos vamos a lo que tenemos para ustedes el día de hoy en Al Cierre? Bueno, pues como cada abril ya se dieron a conocer los ganadores de los fotoperiodistas que participan en el famoso WordPress Photo, en esta ocasión edición 2025. Bueno, en esta ocasión y en el marco precisamente de el tema de Israel en la Franja de Gaza, que ya cumple bastante tiempo, con bastantes víctimas, pues justamente la imagen de un niño de 9 años que fue mutilado por un ataque israelí en la Franja de Gaza, de la fotógrafa palestina Samar Abu Eluf, fue elegida como la fotografía del año en esta edición 2025 del WordPress Photo. Precisamente es la que estamos viendo en pantalla. Recuerden, a quienes nos ven en la Ciudad de México, también en unos meses estará pues dando esta exposición en el Franz Mayer, en el Museo Franz Mayer, en el Centro Histórico frente a la Alameda, para conocer las otras fotografías ganadoras. Justamente si puedes, gracias Lluvia, scrollear, esta es precisamente en mayor definición, pues este niño de 9 años. Él se llama Mahmoud Ahur, está en camiseta con sus brazos mutilados. La historia es que mientras su familia huía de un ataque de Israel, el niño regresó para animar a los demás a seguir adelante, pero una explosión le amputó un brazo y le mutiló el otro. Así lo informó la Fundación WordPress Photo en su página web. La familia del menor fue evacuada a Qatar, donde luego de recibir tratamiento médico, él está aprendiendo a usar sus pies para jugar con su teléfono, utilizarlo, escribir y también para abrir puertas con sus pies. Además, el niño de 9 años necesita asistencia especial para la mayoría de sus actividades diarias, como comer o vestirse. Su sueño ahora es conseguir unas prótesis y vivir su vida como cualquier otro menor de edad. La Fundación WordPress Photo recordó que los niños se ven afectados de manera desproporcionada por los conflictos y la guerra. Según las Naciones Unidas, al corte de diciembre del año pasado, la Franja de Gaza tenía más niños amputados per cápita que cualquier otro lugar en el mundo. La autora de la imagen, la fotógrafa, la fotoperiodista Samar Abu Eluf, es originaria precisamente de la Franja de Gaza y fue evacuada también en diciembre, pero de 2023. En la actualidad ella vive en el mismo complejo de apartamentos de Doha que Mahmoud en Qatar. Ha establecido vínculos con familias de ahí y ha documentado algunos de los pocos gazatíes gravemente heridos, pero que sí lograron salir para recibir tratamiento. Es decir, son refugiados de esta invasión en la Franja de Gaza, y ella, originaria de Gaza, pues muestra esta fotografía que representa no solo a Mahmoud, sino a todos los niños víctimas de amputación durante esta invasión de Israel. Y recordaba, Dul, que la fotografía también que ganó el premio WordPress Photo del año pasado, del 2024, también tiene que ver con las con víctimas de lo que está pasando en Gaza. Se trata de 2024. Es una fotografía que muestra a Inaz Abu, una mujer de 36 años, sosteniendo el cuerpo de su sobrina Sally, de 5 años, que fue asesinada junto con su madre y su hermana
cuando un misil israelí alcanzó su vivienda en Yan Yunis, Gaza. Es decir, esa fue la fotografía galardonada en 2024, que refleja lo que pasa en Palestina. Y en esta ocasión, pues les mostrábamos la fotografía que gana el World Press Photo 2025 de la fotógrafa Samar Abu. Gracias, Mon. Y para pues justo no irnos tan tristes, una buena de recuperación de nuestro patrimonio cultural. Sí, con esta información nos vamos a ir. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lograron la repatriación de una pieza arqueológica desde Estados Unidos. Es una pieza de barro con rasgos olmecas recuperada por el Consulado General de México en Los Ángeles, que data de entre 800 y 400 a.C. y que fue elaborada en el Altiplano Central mexicano. Durante la ceremonia de entrega en el Museo Nacional de Antropología, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que en los primeros meses de esta administración se han repatriado 2.042 piezas arqueológicas, mientras que el titular del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto, resaltó que en el sexenio pasado se repatriaron más de 14.000 piezas y señaló que la mayoría de estos bienes recuperados en la administración actual vienen de Estados Unidos, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tiene otras 417 piezas bajo resguardo que están listas para ser entregadas al Instituto Nacional de Antropología y otras 96 están en proceso de envío al país. Estamos viendo en pantalla la pieza arqueológica que recibió México desde Estados Unidos. Pues sí, todo un tema, la recuperación y la venta ilegal de estas piezas, algunas piratas y otras no. Pues ya, es momento de despedirnos en estos días santos, Jueves Santo. Mañana todavía vamos a estar por acá. Gracias por acompañarnos, gracias por sus likes, sus comentarios, las charlas amenas aquí en el chat. Y Ilse García, muchas gracias en producción. Lluvia Hernández con todo en operaciones y también Pau Soto apoyándonos. Gracias, Mon. Sí, Dulati, a ustedes por escribirnos, por dejarnos sus me gusta y nos vemos mañana. ¿Por qué crujen las articulaciones cuando las estiramos? Las articulaciones están protegidas por líquido sinovial, que también contiene pequeñas cantidades de gas. Según la teoría número 1, cuando se estira una articulación, las burbujas de gas escapan de la cápsula y producen el crujido. Sin embargo, otros experimentos han demostrado que después del crujido queda una cavidad en el líquido. Así pues, la teoría 2 propone que el sonido de crujido procede de una burbuja que se forma en lugar de colapsar. También podría tratarse simplemente de tejido conjuntivo en movimiento. Si te crujen las rodillas o los tobillos, lo más probable es que se trate de ligamentos y tendones que se desplazan. Pero no te preocupes, sea cual sea la causa, suele ser inofensiva y no provoca artritis ni lesiones articulares.